Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Roberto Feregrino y hoy estoy muy contento, hasta me puse corbata, porque el maestro Carlos Zafra nos recibió en su casa para platicar un poquito sobre su nuevo libro, Sí, No, Depende, que no es otra cosa que el acercamiento de la ética para los jóvenes. Por favor, acompáñenos. Carlos, antes que otra cosa, ¿qué te orilla a estudiar filosofía y cuál ha sido tu formación en términos rigurosos? Es decir, ¿te identificas con alguna doctrina filosófica en particular o cuáles son tus intereses? Bueno, realmente me identifico con varias doctrinas, en particular éticas, ¿no? Me gusta Kant, me gusta, me gusta el utilitarismo un poco, me llama la atención a pesar de que son posturas, digamos, contrarias, opuestas, pero creo que hay cosas rescatables de ambas. Y mis intereses intelectuales, pues a mí me llama la atención sobre todo la filosofía política y más la ética, ¿no? He hecho de hecho mi tesis de licenciatura fue sobre derechos humanos, a partir de un autor italiano, Norberto Bobbio, perdón, a partir de Norberto Bobbio. Y en la maestría trabajé un tema que se llama egoísmo racional, ¿no? A mí el tema del egoísmo es de mis temas favoritos y es uno de los temas principales por los cuales me acerqué a la ética, ¿no? En particular esta idea de cómo conciliar, que se plantean algunos filósofos, cómo conciliar el interés individual con el interés colectivo. Me llama la atención sobre todo porque en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad individualista, competitiva, donde todos están en la búsqueda del propio interés, ¿cómo le hacemos en esta sociedad para que estos intereses que a veces se encuentran, ¿no? Que a veces digamos que el objeto del deseo de uno es el mismo que el de otro, y en la búsqueda de ese objeto pues viene una lucha, y viene una lucha de todos contra todos? ¿Cómo le hacemos para evitar el conflicto, para crear relaciones donde prevalezca la solidaridad o el altruismo más que este egoísmo, ¿no? Y bueno, lo que encontré, que además me gustó mucho, fue esta idea de los filósofos de tratar de encontrar una razón que convenza sobre todo al individuo egoísta de que su egoísmo es contraproducente, de que tarde o temprano, a largo plazo, si tú buscas solo tu propio interés, no solo afectas los intereses de otros, sino que acabas afectando los propios, ¿no? Y el asunto es que parece que no es tan fácil, por ejemplo, hablarle a un individuo que no tiene una visión a largo plazo, donde lo único que le interesa es el beneficio inmediato y no hacen nunca un cálculo, ¿no?, de consecuencias a largo plazo, donde su propio egoísmo, su propio búsqueda de intereses, esta necesidad de estar aprovechando cualquier situación para sacar alguna ventaja, tarde o temprano le perjudica, no solo porque crea una mala reputación, digamos, ¿no?, de un individuo con el cual no se puede uno relacionar, sino porque lo aleja de aquellas relaciones que resultan beneficiosas para todos, pero sobre todo para él mismo, ¿no? Entonces digamos que esos son mis intereses filosóficos sobre todo. Y la importancia de la ética y la importancia de la educación ética. ¿Qué fuerza tiene la filosofía, en particular la ética, en
introyectar, digamos, algunos valores morales que pueden ayudar a que esta sociedad sea mejor. Y bueno, a mí me interesó estudiar filosofía sobre todo porque yo tuve, a diferencia de muchos conocidos míos que me han platicado sobre su acercamiento a la filosofía, el mío fue muy bueno. Sobre todo porque yo tuve muy buenos maestros desde el bachillerato, ¿no? Entonces, en realidad yo no sabía qué estudiar. A veces pensaba que quería ser ingeniero, abogado, alguna vez pensé en ser médico, pero realmente no me apasionaban demasiado esas carreras. Y cuando mis maestros me acercaron a la filosofía, dije, órale, yo no sabía que esto existiera, ¿no? No sabía que algunas personas se ocuparon de pensar pensar sobre todo a profundidad sobre aquellas cosas que yo a veces me pregunto, ¿no? Y cosas que tenían que ver con la propia existencia, ¿no? La vida, la libertad, la felicidad, todo esto que resulta que había personas que habían profundizado en estos temas, y esto me llamó mucho la atención, y desde ese momento yo dije, creo que esto es lo que me gusta, esto es lo que deseo estudiar. Carlos, y ahora hablando de la educación, eres maestro y das clases en el CECIT 11. ¿Qué dificultades hay o qué dificultades tú percibes en la práctica docente en lo tocante a la recepción de los alumnos sobre la filosofía, ¿no? En este sentido, platicabas un poco sobre cómo incursionaste o más bien, ¿qué te llevó a decidir estudiar filosofía, ¿no? Que eran preguntas que tú tenías y te diste de pronto cuenta que había una materia que se dedicaba a estudiar esas preguntas, ¿no? O a darle una respuesta o a reflexionar sobre esas preguntas que tú te hacías, ¿no? Como adolescente, digamos. ¿Cómo percibes ahora esa enseñanza después de tu paso por la universidad, ¿no? Hace algunos años, ahora con esto que tiene que ver con las clases que das? Sí, bueno, yo creo que sobre todo las dificultades que uno encuentra están relacionadas, por ejemplo, con los grupos que son demasiado numerosos en las instituciones públicas, ¿no? Y que no permiten una atención más personalizada con los chicos. Y además, algunas otras dificultades tienen que ver sobre todo con la formación que ellos traen, ¿no? Este tipo de materias les son muy ajenas. Algunos escucharon por primera vez qué es la filosofía cuando entraron al bachillerato. Pero fuera de eso, yo encuentro una gran disposición de los jóvenes a acercarse a este tipo de materias, ¿sabes? Yo que trabajo en una institución que está enfocada sobre todo a la cuestión científica y tecnológica, de pronto las humanidades a los chicos les resulta muy atractivo. Y creo que uno de los grandes errores que hemos cometido los docentes en el nivel medio superior, sobre todo, es no mostrarles que este tipo de materias tienen que ver con cosas que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, creo que más que dificultades son, pues yo creo, retos, ¿no? A los que se enfrenta el docente en una institución pública, el número de alumnos, las pocas horas que se tienen de este tipo de materias, donde sobre todo lleva más otro tipo de disciplinas que también son muy importantes obviamente, pero que excluyen, digamos, a las humanidades. Llevan mucho inglés, llevan muchas matemáticas, y está muy bien, pero llevan poca historia, poca literatura, poca filosofía. Y yo considero que esta parte de su formación es muy importante, ¿no? Para el desarrollo, sobre todo humano. Sí, yo he tenido la suerte de trabajar en una institución y en una escuela donde se apoya mucho a las humanidades, sobre todo en actividades relacionadas con estas, ¿no? Hay cafés filosóficos, hay concursos por ejemplo, ahorita que se viene el Día de Muertos, calaveritas literarias, hay cosas sobre historia también, y yo creo que es lo que hace falta, ¿no? En todas las instituciones, este apoyo a este tipo de disciplinas, porque considero que una formación científica
y tecnológica sin la parte humanista queda incompleta, sobre todo porque las humanidades te permite pensar en el sentido de la ciencia, en el sentido de la tecnología, ¿no? Con qué, y no solo enfocarse en una disciplina pensando en medios o en alcanzar objetivos inmediatos que no tengan una visión a más largo plazo para el bien de todos, ¿no? Para el bien de la humanidad, para el bien de su sociedad, etc. Carlos, ya hablando de la educación en términos generales, como sistema, y no particularizando en ninguna asignatura en específico, ¿qué carencias y o fortalezas podrían ser criticables en la enseñanza, tomando en cuenta los intereses de los alumnos de bachillerato, que no parecen estar del todo dispuestos al aprendizaje y que por otro lado en muchas escuelas, sobre todo las privadas, parecen ser consentidos de tal suerte que en muchas de ellas parece no haber reprobación? ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que las problemáticas principales tienen que ver con, o son una consecuencia sobre todo del sistema económico, ¿no? De la poca inversión que hay en educación, que se refleja en el trato que le dan sobre todo a sus docentes, ¿no? Las mayores dificultades que yo veo tienen que ver con eso, con lo poco valorado que está el trabajo docente, sobre todo porque, como un poco platicábamos tú y yo, esta idea de que, por ejemplo, a otros profesionales se valora lo que hacen, se les remunera por lo que hacen, pero al parecer el trabajo del docente no tiene importancia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esos padres de familia que de pronto llegan a las instituciones a decirle al maestro cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Es decir, un padre de familia no llega al médico a decirle cómo tiene que hacer su trabajo, no llega con el odontólogo, con el abogado para decirle qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, parece que el trabajo del maestro no cuenta igual, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema. Además, todas las condiciones laborales, ¿no? Que tienen que ver con que, por ejemplo, en las escuelas públicas, grupos numerosísimos, donde el docente tiene que... Porque a lo mejor estamos, no sé, 5 horas en la escuela al día, ¿no? Pero nos pasamos trabajando en casa otras 6 horas más, y la gente las personas, las autoridades sobre todo, no ven esta parte. Entonces yo considero que el principal problema educativo tiene que ver con eso, con darle la importancia que tiene la educación, invertir en ella y sobre todo la importancia que tiene el docente, ¿no? Como formador de esta juventud pero esta juventud que en algunos años va a ser la que tome las decisiones de este país, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? La importancia de la educación, la poca importancia que se le da a la educación por parte de nuestros gobiernos y la poca valoración que tienen los profesores por los docentes, por generar la sociedad, ¿no? Las instituciones educativas se han creado sobre todo para, el objetivo que plantean estas instituciones va enfocado sobre todo a formar gente que salga al mercado laboral a producir, ¿no? Entonces, en realidad, parece como si no importara mucho una verdadera formación del individuo, ¿no? En todos los aspectos. No solo en alguien que aprenda a hacer una actividad específica que después le sirva para ganar dinero y vivir, ¿no? Y por lo tanto ven entonces a la educación como un medio para instruir a alguien en cómo hacer tal cosa, tal otra, nada más, ¿no? Pero no hay una formación integral. Entonces eso hace que no haya interés, ¿no? No hay interés por ejemplo, invertir
en educación, porque no hay interés en formar mejor a sus profesores, en dar todas las facilidades para que ellos desempeñen mejor su tarea, ¿no? Ok, amigas y amigos, llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a platicar ni más ni menos que de este libro, editado por Trucha Salmonada Ediciones, y se llama Sí, no, depende, ética para jóvenes, del maestro Carlos Zafra. Y la editorial nos va a regalar a nosotros 6 ejemplares para la audiencia. Y es muy fácil, es muy sencillo participar. Lo único que tienen que hacer es seguir a Trucha Salmonada Ediciones en su página de Facebook e Instagram y comentar lo siguiente: ¿qué es la ética para ustedes y por qué creen que la ética es importante para la vida cotidiana? Una vez que hagan ese comentario, el 19 de noviembre, el Día de la Filosofía, se va a hacer un sorteo y para las 6 personas o los 6 concursantes que salgan premiados, se les va a mandar un ejemplar. Por favor, no lo olviden. Trucha Salmonada Ediciones hasta el 19 de noviembre, por favor. Vamos a darle like, a seguirnos en Facebook y donde esté el post de la entrevista de Roberto Feregrino con Carlos Zafra y Roberto Feregrino, por favor denle like a la página, dejen su comentario y concursen para conseguir estos 6 ejemplares que nos regalan los amigos de Trucha Salmonada Ediciones, por favor. Carlos, vamos a platicar un poquito de Sí, no, depende, ética para jóvenes, ilustrado ni más ni menos que por Mauricio López. Es muy bonito este libro, por cierto, es muy amable, es muy amigable. Además el formatito está muy bonito, de verdad. Debemos de comprarlo, por cierto, ya están las librerías, ¿verdad, Carlos? Sí es. Bien, Carlos Zafra lo mismo escribe para una revista de investigación filosófica que para adolescentes. Ya en otras entrevistas él ha expresado la necesidad de explicar la ética a los adolescentes de entre 12 y 18 años. Incluso la gente que no está habituada a la lectura, a la filosofía propiamente, puede entrarle de lleno a este material porque va a ser muy fácil por poder comprenderlo. La pregunta que hago, Carlos, es ¿cómo fue el proceso de este libro? Que por cierto obtuvo el apoyo del FONCA. Un libro que cuenta además con las ilustraciones, como lo mencionaba, de Mauricio López. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a esta decisión? En un principio yo, como te decía, yo tuve una experiencia muy buena con la filosofía desde el bachillerato y esta necesidad de compartir, ¿no? este gusto por la filosofía fue lo que me llevó a tratar a empezar a pensar en escribir algo para, sobre todo los chavos, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. En un principio yo quería hacer un libro de texto distinto a los libros de texto que se encuentran en el mercado, ¿no? O con los que, por ejemplo, hemos trabajado, los que trabajamos en el nivel medio superior. Yo quería algo que no fuera una serie de resúmenes acerca de las doctrinas éticas, conceptos, cuestionarios, etcétera, sino que acercar a los jóvenes a la filosofía a partir de temas que a ellos les interesaran. Entonces yo me acerqué a Trucha Salmonada Ediciones y les planteé mi idea. Y tanto Carolina Gómez como Lucía Zambrano me dijeron que por qué no mejor hacía yo un libro de divulgación de la filosofía. A partir de este principio, ¿no? De vamos a hacer algo que tenga que ver con las problemáticas que están viviendo los jóvenes de entre 12 y 18 años y acercarlos a las respuestas que da la filosofía, ¿no? En particular, temas relacionados con la ética. Y así fue como surgió la idea, entonces empezamos a trabajar en él. Me acerqué sobre todo a ellas porque tienen experiencia en literatura infantil y juvenil. Entonces, las charlas con ellas me sirvieron muchísimo para ver que, en principio, que escribir para jóvenes no es cualquier cosa, ¿no?
el lenguaje que se tiene que utilizar para ellos no tiene nada que ver con el lenguaje académico de los filósofos, ¿no? Y esto me gustó mucho, porque fue precisamente la idea que yo tenía y lo que me había motivado a querer escribir para los jóvenes. Y bueno, la idea del libro es acercar a los jóvenes a partir de preguntas, a partir de algunos dilemas morales, algunos de ellos incluso que me he encontrado en mi propia tarea como docente, ¿no? Que los chicos de los que, por ejemplo, soy tutor, se acercan conmigo y me los plantean, que tiene que ver con el amor, con el consumo de alguna droga, que tiene que ver con el alcohol, que tiene que ver con los problemas con sus padres, con sus hermanos. Y entonces se quiso retomar esto y ver cómo la filosofía tiene respuestas a esto, ¿no? A lo mejor la filosofía no contesta concretamente sobre qué debes hacer si te peleaste con la novia, pero sí te puede decir, a través de ideas muy generales acerca de, por ejemplo, de qué es el amor, qué es la felicidad, qué es el placer, por qué hay que buscar el placer, cuando una búsqueda desenfrenada de esto te puede llevar a la infelicidad, por ejemplo, no sé. La idea era, una vez que escuché una entrevista no recuerdo el autor, a un autor de libros de divulgación de filosofía también, que decía, a los jóvenes hay que decirles que ellos pueden hacer filosofía, que en realidad hacer filosofía consiste en tomar en serio las preguntas que uno se hace sobre la vida, ¿no? Y tratar de ir un poquito más allá de lo que solemos responder cotidianamente. Tomar en serio tus preguntas implica pensar en serio sobre la respuesta, ¿no? A estas. Y yo creo que el libro tiene que ver con eso sobre todo, ¿no? De nuestro país, ¿no? Dilemas que tenían que ver con sus relaciones familiares, pero también con el contexto económico y social que les ha tocado, ¿no? El problema de la violencia que también padecemos. Entonces, todo eso se consideró para escribir el libro. Y bueno, Mauricio López se une a este proyecto gracias a las editoras Carolina Gómez y Lucía Zambrano, y que ellas me comparten algunas de las ilustraciones que él ha hecho, que a mí me encantaron, ¿no? Porque además el trabajo que hace en este libro él es muy bonito y logra representar muy bien sobre todo estas ideas filosóficas que pueden resultar tan complicadas para muchos, pero que me encantaron, ¿no? Sobre todo porque a mí me parece muy complicado cómo representar, por ejemplo, el egoísmo, cómo representar la libertad, conceptos como libertad y responsabilidad, sin recurrir a las imágenes más comunes, ¿no? Ilustraciones que llamen la atención a los jóvenes. Me gustó mucho el trabajo de él. Carlos, en el libro aparecen temas como el egoísmo, como bien lo mencionabas, la felicidad, la tristeza. Todo está explicado con ejemplos actuales, como por ejemplo el vínculo con los padres y las redes sociales, ¿no? Esto es un tema bastante interesante porque hablas de likes, hablas de YouTube, hablas de muchas situaciones que están sucediendo en este momento histórico, ¿no? Pero también están explicados con teorías filosóficas que van desde Kant, José Ortega y Gasset, hasta de la Cortina, por ejemplo, ¿no? En una suerte de hacernos ver que podemos resolver nuestros propios dilemas con responsabilidad. Tú eres alguien que se apropia de la actualidad para mover a la reflexión. ¿Cómo surgen estas conexiones, Carlos? La idea era precisamente recurrir a los temas de actualidad para acercar a los grandes autores a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que
para eso sirve la filosofía, en particular la ética, para pensar sobre nuestra realidad actual. Para mí no tiene sentido estudiar Epicuro, Aristóteles, Kant, de la Cortina, Hobbes, si no nos sirven, si no nos sirven para pensar nuestra actualidad. Y sobre todo, ahorita que tratabas el tema de la felicidad, sobre todo estos temas relacionados con las redes sociales, el YouTube, que parecieran ofrecernos a veces una felicidad efímera, ¿no? Los likes, la popularidad que los jóvenes a veces se encuentran a través de las redes sociales, puede parecer que los llevan a la verdadera felicidad, ¿no? Pero ¿por qué no cuestionarse? ¿Por qué no cuestionarse este tipo de placeres, digamos, que ofrecen estos medios actuales y empezar a pensar si realmente eso que creemos que nos da la felicidad nos las da realmente, ¿no? Y entonces jalamos esto para hablar sobre estos temas que para algunos pueden resultar muy complicados, muy complejos. Sí, sobre todo porque creo que este placer y esta felicidad que dan las redes sociales es efímera, ¿no? Y que si bien yo considero que yo no estoy en contra de estos medios, creo que son muy útiles, pero que los jóvenes de pronto se obsesionan con este tipo de temas, consideran que el valor incluso como personas que tienen surge a partir de los likes que les dan, ¿no? Entonces empezar a cuestionar eso, empezar a pensar si realmente tus valores se tienen que fundamentar en este tipo de cosas, o que lo que tú vales, tu felicidad y el placer que encuentras en esto tiene futuro, ¿no? Y por eso me importa mucho, por ejemplo, el tema del placer que abordamos en el texto a partir de Epicuro, ¿no? Un poco esta sociedad lo que nos ofrece son placeres pasajeros, inmediatos, y nos lleva a tener una visión a corto plazo acerca de la felicidad, ¿no? Entonces, sobre todo creo que empezar a empujar a los jóvenes a pensar sobre estas nuevas tecnologías, y nosotros también ya como adultos empezar a pensar en ellas, porque empiezan a formar parte ya de nuestra vida. Y resulta que los jóvenes están más al día que nosotros. Entonces ellos se enfrentan a esta realidad. De hecho, a veces ellos son los que nos enseñan a nosotros a usar estas nuevas tecnologías. Ellos conocen mejor que nosotros sobre ellas, pero sería bueno que empezaran a reflexionar sobre el impacto que tienen en sus vidas, ¿no? Carlos, bueno, y aludiendo un poco a tu formación y a este libro que nos presentas, ¿qué dilemas éticos encontraste en este encierro por la pandemia? ¿Tuviste proyectos? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Hubo cosas que se cancelaron? ¿Cómo te fue a ti en este encierro por el COVID-19? Bueno, pues a lo que me enfrenté, sobre todo en la pandemia, fue a la incertidumbre, al miedo, que supongo que la mayoría de los mexicanos, más bien de los ciudadanos del mundo, nos enfrentamos, sobre todo por el desconocimiento que teníamos acerca del virus y de sus efectos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no pensé que este confinamiento fuera a durar tanto tiempo. Yo esperaba que en algunas semanas regresara yo a trabajar de manera normal, de manera presencial, pero resulta que empezaron a pasar los días, las semanas y los meses, y pues esta situación no cambiaba, ¿no? Y bueno, poco a poco me fui adaptando. Sí, efectivamente es muy complicado el empezar a rehacer una vida a partir de esta nueva situación, ¿no? Y los dilemas éticos pues tienen que ver sobre todo con cómo le haces para hacer una vida sin
poder acercarse a los demás, sobre todo porque nos piden que tengamos responsabilidad, ¿no? Que tengamos mucha responsabilidad, que nos cuidemos, pero además el cuidarnos implica cuidar a los otros. Y yo pienso en una sociedad como la mexicana donde es tan importante la cercanía humana, ¿no? Y es tan importante valores como la solidaridad en momentos tan difíciles. Pienso por ejemplo en el terremoto. El terremoto lo que hizo fue juntarnos para hacer algo a favor de los demás, ¿no? Ayudar a los otros. Y qué difícil es que esta situación lo que nos impide es estar junto a los demás. Lo que nos piden es que no te acerques, no te alejes, cuando lo que a nosotros nos gusta es estar juntos precisamente para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que esos son los valores, los dilemas morales a los que nos enfrentamos. Tal vez muchos queremos darle un abrazo a alguien, pero resulta que ahorita no se puede, ¿no? Queremos apoyar en tal o cual situación, pero es preferible aislarse, porque es lo que conviene en este momento. Y creo que el tema de la pandemia es el pretexto perfecto, ¿no? Para hablar sobre estos temas, sobre responsabilidad moral. ¿Podrías compartir tus redes, por favor? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde puede conseguir este libro que acabas de publicar? Gracias. Bueno, para el libro nos pueden contactar por contacto truchasalmonada@gmail.com. Este sería el correo electrónico. Truchasalmonada Ediciones por Facebook y por Instagram. Y bueno, también a mi cuenta de Facebook, a Carlos David Zafra, así me encuentran en Facebook. Bueno, Carlos, llegó el momento esperado. Vamos a hacer un pequeño jueguito. Yo tengo 5 palabras. Tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente a bote pronto con cada una de ellas. Tú me dices cuando estés preparado. YouTube. Música. Familia. Muy importante. Responsabilidad. Un valor, un gran valor. Gobierno. Justicia. Y por último, educación. Algo a lo que hay que dar prioridad. Muchas gracias. Elegir en libertad es un poder que implica responsabilidad, porque cada elección que hagamos, buena o mala, tendrá consecuencias positivas o negativas, individual y socialmente. Por ejemplo, puedes tomar una buena decisión cuyos alcances sean positivos para ti y para otros, o realizar una mala elección que te haga sentir mal contigo mismo y con los demás. O quizá los resultados a ti te resulten positivos, pero no a los demás. Al revés, las posibilidades son diversas. Finalmente, cualquier elección siempre tendrá alguna consecuencia, desde los juicios de los demás sobre nuestros actos hasta una sanción moral o legal en caso de haber actuado contra la ley. Libre soy. ¿Qué es la libertad para ti? ¿Sientes que realmente eres libre? ¿Cómo sabes que lo eres? ¿En dónde te sientes más libre para decidir? ¿En tu casa? ¿En la de tu mejor amigo o amiga? ¿En la calle o en la escuela? ¿Por qué crees que te sientes más libre en ciertos lugares? ¿Dónde consideras que limitan tu libertad de decidir y actuar? ¿Por qué crees que sucede esto? En la ética se ha defendido la idea de que se puede ser libre mediante la razón, aun cuando encontremos éticas deterministas, es decir, las que afirman que, como todo es causa de otra cosa o circunstancia, no hay elección moral libre. Aunque existan leyes naturales que gobiernan la naturaleza y la vida del ser humano, por medio de la razón podemos tener conciencia de ellas y de alguna manera volvernos libres. Y ahora, el maestro Carlos Zafra nos presentará los 3 objetos más importantes de su casa desde su cocina. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar está mi cochinito. Es muy valioso para mí, en principio porque me lo regaló mi madre. Después porque he pensado en un poco ahorrar a la antigua, como cuando era niño, empezar a echarle dinerito para un viaje
una de las cosas que me he perdido por culpa de esta pandemia es salir. A mí me gusta mucho pueblear, me gusta recorrer el país y pues ahora no he podido. Y lo que he empezado a hacer es echarle algunas monedas para ir juntando alguna lanita para poder salir de viaje. Otro de mis objetos favoritos pues es uno de mis libros con el que trabajé, con el que he trabajado mucho, que es el Leviatán de Hobbes. El Leviatán de Hobbes es este ladrillo que trata precisamente sobre todo esto que tiene que ver con el tema que a mí me interesa, ¿no? El poder del Estado, cómo las pasiones antisociales del hombre lo llevan a la disolución de cualquier sociedad y cómo a partir de la razón uno puede encontrar, digamos, una salida a este egoísmo salvaje, ¿no? Y bueno, es de mis libros favoritos. Por otro lado, este reloj. Yo en mi vida nunca he usado reloj, pero un amigo me lo vendió. Y bueno, lo usé hasta que se le acabó la pila y hasta que se rompió. Pero quiero repararlo y quiero volver a usarlo. Volver a usarlo otra vez. Estos serían mis 3 objetos favoritos. Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Carlos Zafra.